¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Populares Deportivo. 10 de la noche, domingo, cita con el deporte, cita con la jornada tanto en la segunda división como en la segunda división B. Ya saben que tanto el baloncesto, la Liga Endesa, como la primera división del fútbol sala todavía no han arrancado, pero el fútbol sí lo ha hecho. Vamos a analizar enseguida, a ver y a pues comentar la jornada en segunda división que nos deja el empate y el debut de la Universidad Católica en la Condomina, una Condomina, pues ya con las obras finalizadas, que luce muy bonita con los colores azul y dorado, pero que hoy no ha podido celebrar el primer triunfo de los suyos en un partido disputado frente al Córdoba y que se le ha escapado al conjunto de Salmerón en el tiempo de descuento. En la segunda división B también resultados buenos para el Cartagena con victoria, también para el conjunto del Jumilla, que suma los primeros 3 puntos de la temporada, mientras que al Lorca se le escapaban 2 puntos en un empate a 2 frente al conjunto del Mérida, y el Real Murcia caía ayer sábado en su encuentro frente al Villanovense. Así que tiempo para el deporte, tiempo para el análisis, pero antes saludar a los compañeros de esta noche. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manu. También nos acompaña Javier Moñino. Muy buenas, Javi. Hola, buenas noches. Recién llegado de la Condomina, se estrena esta temporada José Otón, que no pudo estar el domingo pasado. Muy buenas, José. Buenas noches. No me olvido de lo tuyo, ahora lo vemos. Y también está con nosotros Joaquín Martínez. Muy buenas, Joaquín. Hola, buenas noches. Es la otra parte implicada, por eso sonríe Joaquín Martínez. Sí, vamos hasta Navidad con esto, ¿eh? La suerte que va a tener Fermín Noain es que se va a escapar porque ha hecho el partido del Mérida frente al Lorca y no va a aguantar el chaparrón de Otón, porque a partir de ahora, Otón, lo prometido es deuda. Tienes 3-4 minutos para poner las cosas en su sitio, porque el Cádiz, fíjate qué cosas, es de segunda división. Sí, pero bueno, no pasa nada. Yo a Joaquín lo respeto mucho, sé que es un periodista de primera división y bueno, son cosas que pasan. A veces uno se moja demasiado y se equivoca. Si no hubiera subido el Cádiz seguramente me lo recordaría él todo el año, pero yo voy a ser un ganador, digamos, con clase y no voy a sacar el tema ninguna vez más. O sea que a partir de ahora dejo que Joaquín. ¿A Fermín le quieres dejar algún recado para cuando se lo ponga en YouTube lo vea? ¿Nada? No, sí, ¿Lo dejamos así, tan light? Yo soy un tío rencoroso y creo que vamos a correr, vamos a pasar página. Y este año nos volveremos a equivocar o volveremos a acertar, ya veremos lo que pasa. Yo también me sigo poniendo de este lado, te lo digo, o sea, no te creas que porque me he puesto al lado de Otón ni nada de eso, o sea, yo me voy a seguir poniendo de este lado y ya cada cual que aguante su vela, ¿no? Pues nada, aquí queda. Yo, la verdad es que me esperaba algo más por parte de Otón, pero ha sido benévolo el compañero José Otón. Vamos a comenzar analizando la segunda división, la jornada para la Universidad Católica, que bueno, después de una semana donde han, imagino que corregido y visto muchas veces el partido frente al Zaragoza, volvían hoy a ese estadio, volvía el fútbol profesional, a la segunda división con las horas ya terminadas. La verdad es que la Condomina, lo que es el estadio en sí, ha quedado espectacular, ha quedado cerca de 6.500 espectadores y la verdad es que es un estadio bastante coqueto y yo creo que propicio y bastante bueno para la Universidad Católica. La verdad, yo creo que la reforma estrella de la Condomina, todos los que hemos ido muchísimos años a la Condomina, ha sido la grada lateral, ¿no? Desde luego, esa grada que era un poco argentina en su concepción, o sea, donde la gente esa grada estaba hecha para que la gente estuviera de pie inicialmente, ¿no? Y desde 1924 no había sufrido ninguna remodelación, verla ahora con asientos, ¿no? Se le ha echado mucho hormigón. Al final la grada se ha quedado muy bien. La verdad es que le da al campo otra percepción, ¿no? Da otra imagen, ¿no? Muy diferente, ¿no? Y creo que el campo está, la verdad es que muy bonito, el césped espectacular, aunque está todavía un poquito alto, está todavía en fase de acoplamiento. Creo que para dentro de un par de semanas va a estar muy bien y creo que bueno, era una tarde muy bonita para ir al fútbol. Yo creo que es una tarde muy especial porque la Condomina, desde que se fue el Ciudad de Murcia, parecía que no iba a volver otra vez a coger un partido de segunda división y bueno, yo creo que ha sido una tarde especial. Lástima que no haya ganado Lucán. Ahora que estamos hablando del campo, no sé, Joaquín, perdona. Quería puntualizar sobre este tema porque creo que es uno de los temas de la semana. Te imagino que te refieres a la política de los colores, de las butacas antiguas. Sí, es lo que os iba a preguntar, ¿qué os parece al respecto? A ver, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. O sea, yo, por ejemplo, yo soy nostálgico y yo soy de los que... Pero eso no quita mi recuerdo del estadio de la Condomina cuando el Real Murcia era el dueño del estadio o era el que jugaba en el estadio, no va a cambiar porque ahora sea de otro color. O sea, yo respeto y entiendo al nostálgico. Yo tengo la suerte, como yo era abonado de tribuna alta, mi butaca sigue estando ahí, pues algún día voy a por ella. No tengo intención de ir a por ella, pero como hay algunos que le ha dolido no puede llevarse la butaca, que la grada lateral nunca había butacas. Pero bueno, yo respeto al nostálgico porque yo sí tengo también esa nostalgia. Yo creo que el que tiene ahora 20, 22 años es nostálgico, pero menos. Yo respeto al nostálgico. Pero respeto también al que entra en un estadio y quiere ponerlo a su antojo y además dejarlo bonito. Lo digo porque hace 10 años, y hace 10 para 12, se vivió una situación en esta ciudad mucho peor
para el murcianismo que esta, que es compartir el estadio con el Ciudad. Sí. Y el Ciudad, no sé si la gente lo sabe, pero donde está el palco hay una chapa con una pegatina con el escudo. Ponía un plástico por encima con el escudo del Ciudad. Pero como los colores eran rojos ya no molestaba tanto. Y estaban las oficinas del Murcia en ese estadio, el Murcia era el teórico dueño, porque el dueño es el ayuntamiento, y estaba el Ciudad de Murcia, y fue rival del Murcia, y llegó hasta el punto de subir a primera. Entonces, se ha quejado mucho la gente de la remodelación. Un segundo solo, Joaquín, es que la semana pasada no estábamos, hicimos un propósito de no pisarnos, y de no gritar, pero, ¿vale? Lo digo porque el estadio se ha quedado muy bonito, insisto, que le guste el azul, pero si es que si uno es seguidor del Real Murcia y a lo mejor no va a ir al estadio, ¿qué más le da como le deja al otro? Entonces a mí me molestan dos cosas. Una, que todo el que se queja no habla que por primera vez se ha cambiado el césped. Sí. De cuando digo cambiar es quitarlo y poner un césped de verdad, no lo que he vivido yo en la condomina, que era un césped de broma, de mentir, siempre con la excusa, es que aquí no se puede cambiar porque si metes las balas salen aquí los restos arqueológicos de no sé quién. Y se ha cambiado el césped y el césped ahora se va a sentar, pero es un césped de verdad. Y bueno, y lo segundo, yo no vi a nadie cuando se fue a Nueva Condomina quejarse de que nos íbamos a Nueva Condomina, en un campo 5 estrellas. Ahora, ¿qué pasa? Como estamos en segunda vez, nos da nostalgia la condomina. Pues si tienes un estadio, el Murcia tiene uno de los mejores estadios del país. ¿Qué queremos? Y que los demás no tengan nada. Por eso digo que respeto al nostálgico, porque yo soy nostálgico, pero dejar al resto crecer, no pasa nada. Un segundo, José. Yo quiero dar otra vuelta de tuerca. Todo lo que ha dicho Joaquín lo firmo, por no repetir. Que centremos todo el tema de la noche en esto. Eso intento puntualizar. Solo por dejarlo claro, porque hoy se ha visto un poco el tema de la obra y por dejarlo claro. Todo lo que ha dicho Joaquín lo firmo, y a eso le añado que yo hace 2 años, cuando entré al estadio, cuando iba a entrar el UCAM, en el mes de junio, julio, cuando ya se había hecho el ascenso y ya se veía que iba a jugar ahí, yo ahí fue donde prácticamente me dieron ganas de llorar cuando entré al campo. Era un solar, todo lleno de porquería, era una auténtica ruina el estadio. Todo oxidado, a punto de, pues eso, de venirse abajo. Esa era la condomina que daba pena ver. Esa era la condomina que daba pena ver, porque era una obra que en ese momento estaba a punto de caerse, en la que todos habíamos vivido grandes tardes y grandes momentos de fútbol y que se estaba cayendo a pedazos. Ahora se ha recuperado para el fútbol para quien quiera ir a verlo. Y ahora doy otro paso más. Hay mucha gente, hay cierta gente que también está hablando del cambio del nombre del estadio, que ya no se llame La Condomina. Yo eso no lo termino de entender, porque se llama La Condomina porque esos terrenos se llamaban La Condomina hace cientos de años. Una acequia se llama Exactamente. La Plaza de Toros también se llama La Condomina. Si el estadio llevara el nombre de alguien histórico de la historia del Real Murcia, yo que sé, algún jugador, algún presidente, algún entrenador, como otros estadios, entendería esa petición de... Sí que es verdad que La Condomina se ha asociado ahora a la historia del Murcia, pero es que ese nombre no se debe a eso, se debe a que esos eran los terrenos de La Condomina. Para cerrar, José, no sé si Carlos quiere puntualizar algo y empezamos a hablar de fútbol. Me toca, una de mis reflexiones toca un poco con la de Javier Moñino. Efectivamente, a mí me da rabia que esos aficionados murcianistas que ahora se quejan de que el campo lo utilice el UCAM o que le haya cambiado el color, ¿dónde estaban cuando ha estado durante mucho tiempo utilizándose para conciertos? Hay gente que orinaba en las gradas, o sea, efectivamente el campo estaba hecho... ¿Para conciertos te refieres para acampar? Para acampar a un concierto. Para conciertos, gente que me daba en las gradas porque la gente se subía a la grada o jugar solteros contra casados, que lo he jugado yo. Correcto. Y luego otra reflexión, que le hizo el otro día Kirante en el periódico La Verdad, y creo que es muy acertada. Preferimos que sea un solar con edificios donde estaba la condomina, como pasa con la antigua Gauna o los antiguos Cármenes, por ejemplo, en Granada. O sea, preferimos eso. Yo prefiero que siga siendo un campo de fútbol. Y para que siga siendo un campo de fútbol tiene que venir un equipo y arreglarlo como lo ha hecho Lucas. Es que si no, no sería un campo de fútbol. Yo prefiero que la condomina siga siendo un campo de fútbol en el centro de la ciudad. Pagando, por cierto, toda la obra, ¿eh? Carlos, yo desde fuera, desde lejos, habiendo seguido, como bien decís, toda esta polémica a través de las redes sociales, que yo creo que a diferencia de lo que pasaba hace 12 años no con el Ciudad de Murcia, no existían las redes sociales. Ahora prácticamente cualquier opinión salta enseguida a la luz pública y se corre como un reguero de pólvora. Yo lo veo quizás una polémica que nace quizás más del estómago que de la cabeza. Del estómago, del corazón que de la cabeza. Entiendo que surge un poco de esa nostalgia de los seguidores, pero yo creo que más allá de eso no hay ninguna razón para criticar la obra que ha hecho Lucán, primero porque ahora es su campo, segundo porque ha pagado, ha puesto encima de la mesa todo lo que ha sido necesario para esta reforma, no se ha gastado dinero público, en fin, creo que nace más del corazón del murcianista, que es entendible, pero no hay ningún argumento para atacar si Murcia estuviera en primera no habría polémica. Aquí vamos a dejar el tema de la condomina
por cierto, también comentarle la cuenta de Twitter, siempre abierta, siempre pendiente de cualquier sugerencia, cualquier cuestión que pongan, @populardeportiv. Pregunta Ibarun Garcasón, ¿qué va a pasar con la grada alta de la condomina? Ya hemos dicho un montón de veces que esa grada no tiene salida de emergencia, que para habilitarla habría que hacer unas torres fuera o en el parking de la condomina, y que eso sería una obra de una dimensión bastante más grande que la que se ha cometido ahora. Solo en el caso que Lucan suba a primera, entonces sí que tendría que abordar esa obra, porque creo que en primera el aforo mínimo del campo tiene que ser de 15.000 espectadores, con lo cual tendría 1 año o 2 para reformar el campo. Yo creo que en ese caso se plantearían invertir en arreglar esa grada. Creo que de momento no hace falta. Bueno, en cualquier caso, cerrado el tema de las obras y el tema del estadio de la condomina. Vamos al fútbol. La imagen frente al Zaragoza de la Universidad Católica, bueno, no fue la mejor. Hoy ha cambiado la imagen, ha cambiado también el 11 de José María Salmerón. Han sacado un punto, que podían haber sido 3, que se les han escapado en el descuento en el minuto 93. No sé qué sensación nos ha dejado. Antes vamos a ver los resultados de la segunda división y ahora hablamos de ese partido del Córdoba. Jornada 2 de la Liga 1-2-3, el Getafe empataba a 0 con el Numancia, el Tenerife empataba también a 1 con el Sevilla Atlético, el Girona le ganaba 3-1 al Elche, el Real Oviedo le ganaba 2-0 al Almería, el Reus empataba 1 con el Mirandés, el Lugo empataba 3 con el Zaragoza, el UCAM y el Córdoba empataban a 1, el Huesca empataba a 1 con el Nastic, el Levante le ganaba 2-0 al Alcorcón, el Rayo Vallecano y el Real Valladolid iban 0-0 en la segunda parte y siguen 0-0, ¿no? Y el Cádiz y el Mallorca empieza a las 10:30, prácticamente en 15 minutos comenzará ese partido que cierra la jornada de segunda. Son 6 empates de 9, ¿no? Al final volvemos a lo mismo de siempre en la segunda división, no mucha igualdad. Que el Levante es el único que ha ganado. El Levante es el único equipo que ha ganado los 2 partidos, y si el Mallorca es el único que no ha puntuado pero no ha jugado 2, porque juega mañana contra el Cádiz de Otón, allí en Carranza. Entonces, esa igualdad de la que habla José es la que también hemos visto hoy, ¿no? en el partido. Comentabas que qué me había parecido el partido. Valoración del partido general. Yo creo que el resultado es justo. Y creo que la primera gran lectura del partido, más allá de que te pueda gustar más estéticamente, hablo del fútbol, es que el equipo viene de encajar 3 goles muy rápido en una primera parte en la Romareda, y hoy Salmerón vuelve un poco al estilo UCAM del año pasado y al estilo de, oye, hemos aterrizado en la segunda, tenemos que competir, tenemos que llegar vivos a ciertos tramos del partido. Entonces creo que la primera lección de UCAM, en ese tribote o cuatribote que ha puesto con Kitoko, con Basa, con Remón y con Imaz, era controlar un poco, tener más armada atrás y a partir de ahí ser competitivos. Luego me ha gustado la inclusión de Góngora en el campo, porque creo que Góngora era un elemento clave el año pasado y hoy vuelve a serlo en el primer gol del equipo en segunda división. Y luego, esto es la segunda división, o sea, eres capaz de estar por detrás de un equipo como el Córdoba, que por momentos te domina y parece que te va a ganar, te pones por delante, vas ganando el partido y te penaliza un error y acabas restando. Y restar en segunda o no empezar a sumar también es importante, aunque yo creo que el empate hoy es justo. Yo creo que Salmerón la pasada semana en Zaragoza se pasa de valiente, pone un 11, yo creo que sale en la Romareda con un 11 muy ofensivo, y esta semana ha habido reflexiones en el vestuario de la UCAM y yo creo que él ha pensado y ha hablado con sus técnicos. La semana pasada, perdona que te corte por el tema de la alineación, de inicio salieron Natalio, Pere Milla, Nono e Iván Aguilar, que son 4 delanteros o 3 delanteros y medio. Y con solo un doble pivote cuando tiene delante todo un Real Zaragoza con una capacidad ofensiva que le ha vuelto a demostrar esta semana marcando otros 3 goles, ¿no? Yo creo que ahí Salmerón ve que se ha equivocado, hay análisis dentro de Lucan, y esta semana sale efectivamente, como dice Joaquín, con un 11 más de Lucan. Digamos que Lucan ha vuelto a ser el Lucan esta semana. Lo único que pasa que quizás le ha faltado un poquito de imaginación. Creo que el equipo al principio ha salido un poco nervioso, el Córdoba está mejor y conforme ha ido avanzando el partido se ha ido sintiendo mejor. Importantes jugadores que estuvieran en el 11, jugadores como Góngora, como Otegui, como Fran Pérez, que conocen la casa y el Rivas, César Remón que volvía. Y sobre todo mostrando su mejor versión de la temporada pasada, porque el Fran Pérez que hemos visto hoy es el Fran Pérez que vimos durante todo el año pasado. Sí. Sin embargo, en el partido frente al Zaragoza, lógico, al igual que el colectivo, yo por lo menos lo vi un poco más nervioso, más fallón. Hombre, es que salir en un escenario como la Romareda con un Zaragoza delante que además te marca las primeras de cambio y tú estás casi debutando en segunda división. Yo creo que era lógico que el equipo estuviera... Yo también le ha pasado, por ejemplo, a Basa y a Kitoko, le ha pasado también... Le ha pasado también porque han ido de menos a más, hasta que se han ido quitando miedo. ¿Qué le ha faltado?
bueno, un poquito de imaginación, un poco de chispa. Recuerdo antes del cambio de Basa una recuperación de balón que se quedaban solo prácticamente Jona y Natalio, que al final falla Basa en el pase, podía haber sido la jugada del 2-0 y estaríamos hablando de otra historia, ¿no? Pero yo creo que le ha faltado un poquito de imaginación y un poquito soltarse más en el centro del campo. Carlos. Sí, está claro que hoy, después de pagar la novatada, ¿no? Quizás del pasado lunes en ese partido frente a Zaragoza, creo que hoy sí hemos visto un UCAM que recuerda mucho más a lo que fue el año pasado, incluso hasta incluso en la faceta goleadora, ¿no? Porque el UCAM el año pasado en muchas fases de la liga estuvo sostenido por esos goles balón parado de Góngora, que ha sido hoy también el que ha marcado el tanto. El problema quizás es que, bueno, como bien dice Joaquín, con lo que tiene el UCAM, lo que debe hacer es competir prácticamente todos los partidos, llegar vivo a esas fases finales y sobre todo también ver quién va a tomar el relevo de lo que el año pasado hacía Iván Aguilar. Que Iván Aguilar también era el que aportaba esos goles, el que aportaba ese factor diferencial para conseguir llevarse los partidos, y este año quizás es un poco lo que me falte en el UCAM, ya lo comentaba la semana pasada, ese delantero que te marque la diferencia, porque un error en segunda lo pagas caro, se te van 2 puntos y el UCAM debe cuanto antes empezar a sumar. Iván Aguilar, por cierto, que ha pasado del 11 titular a la grada, había 5 novedades: Góngora, César Remón, Guichón, Quitoco e Imaz. Se han caído Hugo Álvarez, Tito, Pera Milla, Nono, Iván Aguilar, pero Iván Aguilar ha ido directamente a la grada como Isi. Yo quizá, no sé Moñino cómo lo ha visto, lo que sí he echado en falta es que quizá Natalio no es un jugador para jugar tan solo. Sí. Yo entiendo el planteamiento y lo entiendo y creo que es un hombre experto, pero yo creo que quizás fuera de casa, pero Natalio no es un jugador para jugar tan solo, porque ya no tiene esa punta de velocidad que llegó a tener. Yo creo que es un jugador que ahora se asocia bien, que la que ha tenido en la segunda parte ha buscado que llegara ahí, más que llegara ahí, y ha acabado pegando él. Yo creo que quizá cuando ha entrado Jona, el equipo se ha visto un poquito más como arropado arriba, ¿no? Sí, y aun con eso él ha trabajado bien, ha estado ahí, ha molestado mucho a los centrales de ellos, la salida de balón, yo creo que ha hecho un buen trabajo, pero como bien dice Joaquín, Natalio al final te tiene que finalizar jugadas. Si tiene un desgaste excesivo en otras facetas del juego, al final, por ejemplo, en ese remate que dice Joaquín, prácticamente estaba sin fuerza, porque se ha desgastado en otras tareas del juego. En cuanto al partido en sí, a mí el UCAM me ha gustado bastante. Hay que tener en cuenta que está jugando contra un Córdoba que, por lo menos por nombre o por lo menos por trayectoria reciente, es uno de esos equipos llamados a estar peleando, si no por el ascenso directo, sí por estar ahí en ese playoff de ascenso, o por lo menos estar ahí. Te lo va a agradecer mi amigo Iván, que se ha venido al partido, pero después este año vamos a sufrir un poco, ¿eh? Bueno. Este año vamos a sufrir un poco porque ya no tienen a Andone, ya no tienen a Raúl de Tomás y arriba van un poco más justicos. Ahora sí, es un equipo que tiene jugadores como Juli, jugadores muy reconocibles de la categoría. Por trayectoria en la segunda división hay 14, 15 equipos que tienen que estar luchando por el ascenso. Al final va a haber equipos que estén ahí. Lo que te quiero decir es que sobre el terreno de juego en teoría tiene que haber habido más diferencia de la que ha habido realmente. Yo creo que UCAM ha planteado bien el partido y cuando más me ha gustado el UCAM ha sido después del gol. Curiosamente, después de ese 1-0, el UCAM no solo ha defendido muy bien, quitando la jugada del gol, si quitamos la jugada del gol, que evidentemente al final ha sido definitiva para el empate, todos esos minutos anteriores, el UCAM no solo ha defendido bien, sino que además ha salido bien a la contra y ha tenido opciones de gol, ha tenido buena salida de balón y ha jugado con mucha inteligencia, más o menos parecido a lo que hacía la temporada pasada cuando se ponía por delante en el marcador, jugaba con mucha inteligencia. Hoy, ¿qué pasa? Que al final el partido se ha decidido en detalles. Un detalle es el gol olímpico de Góngora, que luego debatiremos si es golazo o cantada o un poco de las dos cosas, y luego está el otro gol que ha sido también otro detalle, un buen centro, un buen remate, y ahí viene el rival que no está tan acertado como ha estado en otras ocasiones. Ahora analizamos, José, un momento los dos goles, pero es que nos preguntan por Twitter si pensamos si con el cambio de Basa por Hugo Rodríguez, por Hugo Álvarez, se ha partido el equipo y ha perdido fluidez a la hora de salir desde atrás con el balón jugado. Yo para mí que era un cambio anti-Salmerón. Yo cuando estaba calentando, o sea, cuando iba a salir Hugo Álvarez, yo pensaba que el que se iba a ir era Natalio. Yo pensaba que con 1-0, yo también lo pensaba, tal y como estaba el partido, iba a meter a Hugo incluso Álvarez atrás. El cambio de Jonas yo ya pensaba que era por Natalio. No, en ese caso yo creo que todavía no, pero al final va ganando 1-0, quedan pocos minutos, tiene dos delanteros en el campo. Natalio había hecho un desgaste muy alto durante el partido. Yo pensaba que Hugo Álvarez iba a ir atrás y que Albizu, por ejemplo, iba a pasar al doble pivote, que iba a hacer ahí se había ido César Remón, creo, también ya del terreno de juego. O sea, podía haber reforzado el centro del campo y haber dejado solo a Jona arriba e intentar buscar el segundo gol de otra forma. Creo que en ese sentido a Salmerón le ha fallado un poco el subconsciente, porque yo creo que Salmerón quería hacer ese cambio, pero al final ha querido que no la acusaran de amarrategui y al final a lo mejor le ha costado 2 puntos. El primer cambio ha sido Guichón.
Perdón. Que yo creo, no, te lo digo por hecho porque creo que de momento Nono, para mí creo que está un punto por encima de Guichón. Son jugadores distintos. Sí, pero al final Guichón tenía que dar esa ayuda a Natalio en ofensiva y hoy no lo ha dado. Yo creo que juega en banda, si el otro es Imaz, el que juega en banda tiene que ser un jugador que por lo menos llegue a posiciones de gol. El problema es que en el UCAM a mí me ha dado la sensación de que faltaba el jugador del último pase. Este jugador que te desatasca una situación de ataque. Sergio Mora, entiendo, ¿no? Sí, pero Sergio Mora recordamos que está lesionado hasta final, dentro de 3-4 semanas no va a volver. ¿En la plantilla de Lucán hay un sustituto para Sergio Mora? ¿Es Juan del el jugador que ha Juan, fichado? el que viene de la Serie B italiana. Juan de es un perfil, a ver, pivote 5 clásico, en su época en primera división, incluso en el Real Betis, con un físico importante. Yo no sé cómo estará ahora, pero viene de competir. Pero más un jugador más stopper que con clase. O el jugador que tú piensas que puede jugar de media punta. Ya Basa y Akitoko los he notado nerviosos a la hora de dar ese pase. Lo he notado que no sabían, ¿no? Buscaban mucho a los laterales, buscaban la incorporación de Góngora, la incorporación de Tequio, pero les faltaba dar ese pase en vertical. Trabajo, ¿eh? O sea, en Sí, la sí, parte sí, más destructiva, yo creo que los dos han trabajado bien. De hecho, el Córdoba, la segunda parte, es que quitando la jugada del gol, apenas ha creado, porque realmente el centro del campo en ese momento será de Lucán. En la primera parte sí que el Córdoba ha estado un poco más suelto, ha llegado con más claridad, pero en la segunda parte yo creo que Basa y Kitoko se han hecho con el centro del campo. Mucho trabajo, sobre todo de Kitoko, muchos kilómetros ha hecho. También ha ayudado mucho Jesús Imaz en banda, y he echado de menos quizás la fatiga que hablaba José de Natalio. En esos últimos minutos le costaba más volver a echar una mano a Tequi, precisamente por ahí ha venido el gol del empate del conjunto del Córdoba. Hablábamos también de los goles, si son cantadas o no son cantadas. El gol olímpico de Góngora, que parte tiene de mérito del jugador de Lucán, que parte tiene de demérito del portero. No, porque en directo a mí me ha parecido que es un golazo, pero tendría que verlo otra vez para ver hasta qué punto tengo que bajar el nivel de que ha sido un golazo, porque es que ha ido a la escuadra. Solo por el atrevimiento de Góngora es ya. más golazo que el año pasado metió también un gol olímpico, Betis B, y ahí hubo un poco más de cantada del portero. Yo creo que en un gol olímpico siempre hay un tanto de por ciento de cantada de un portero que evidentemente el ángulo de tiro que tiene es mínimo, pero la pegada es extraordinaria al segundo palo. Yo creo que en el córner anterior le pega muy bien cerrado al primer palo, y el portero piensa que va a ir otra vez ahí y se la traga. Un portero polaco que ha firmado un exotismo del Córdoba. Tenía a Razak, y ha firmado a Kiset, un portero polaco, para darle un poco de exotismo. Ha sido un golazo. Creo que me ha sorprendido un poco más el gol del Córdoba, porque Biel, que es un hombre muy, muy seguro, quizás no esperaba el bote, no esperaba el remate ahí tan corto, y al final podía hacer algo más. Yo creo, en directo me ha parecido que se la quería quedar. Y a la hora de quedarse se ha vencido hacia atrás y prácticamente se ha metido con el balón dentro de la portería. Yo creo que si lo hubiese repelido, lo hubiese escupido. La muerta, él ha querido, exacto, asegurar el balón, y por querer asegurarlo, pues al final ha terminado entrando. Una jugada desgraciada, pero que en el fútbol se dan miles. A lo largo de una temporada son 42 jornadas, y yo estoy seguro de que Lucán, dentro de algunas jornadas, salvará algún punto de esa manera. Y seguramente estará pensando cómo un jugador con el Córdoba está solo ahí y remata tan tranquilamente. Bueno. No, digo yo que él pensará, ¿no? Bueno, yo creo que más el fallo que en el remate, para mí el gran fallo, Antoñito centra, el balón cae rechazado, y en el rechace te la gana Antoñito otra vez, no sé quién entra hablando, no sé si es Tito, hablo de memoria, el que entra hablando a la frontal y le vuelves a dar otra opción, la última a Antoñito, que otra vez la vuelve a poner, y es cuando llega el gol, pero que ya había tenido un centro anterior. Antoñito es del Cartagena, por cierto, que un lateral muy aseadito de la categoría. Sí, en Cartagena juega de extremo y de lateral le da mucha profundidad. Yo creo que al final esa arma, reflejado por el Albacete. Y volviendo a lo de los goles, yo creo que lo de Góngora lo conocemos, pero debe ser que no lo conocen en la segunda división, porque al final... Ha avisado, durante el partido estaba avisando ya a Góngora de que era el jugador más peligroso de Lucán. Yo soy del cuerpo técnico del Córdoba y creo que una de las facetas de la estrategia de Lucán es Góngora, y los córdonos no solamente por lo bien que los pone, sino porque no es el primer gol que marca olímpico, quiero decir, y al final un portero de 1,90 debe medir este Pavel, el portero del Córdoba. Hombre, es un golazo porque ha sido un disparo muy bueno, muy bonito, muy estético, pero al final un portero en un gol olímpico, Manu lo sabe mejor que nadie. Nos cansamos toda la temporada pasada hablando de la importancia del protagonismo que tiene Góngora en la faceta ofensiva de Universidad Católica. En el primer partido sorprendió a unos más, a otros menos, que se quedaron. A mí mucho. Bueno, no, no me sorprendió porque en verano, ya, bueno, pero sí que no sea titular. Porque en el verano, en el partido contra Zaragoza, ¿cuál era el extremo que estaba del Zaragoza que estaba por esa banda? Quería
Salmerón quería frenar un poquito la subida del extremo del Zaragoza, más que tener un lateral con mucha capacidad para incorporarse al ataque. La sensación en verano, por el variar de los partidos, es que Albizu había estado más en ese teórico 11 titular que Góngora. Entonces, a mí no me sorprendió, pero me sorprendió, como dice Souto, porque creo que es un arma clave ahora mismo. Y a lo que iba es que hoy yo creo que ha demostrado, como Góngora, en 15 minutos, todo lo que protagoniza, todo el juego que acapara, los centros de banda izquierda, todo el balón parado lo pone él, y en segunda división, que en muchos partidos se deciden a balón parado por detalles, tener un jugador que te da pues ese repertorio, creo que es importante. Es un jugador que creo que tiene mucha hambre. Además, ¿no? había a lo Tiene mejor mucha hambre de alguna... jugar en segunda división. Creo que él tiene una espina clavada por no haber podido desarrollar algún año de su carrera en segunda división, y creo que está con una rabia que Lucan tiene que aprovechar. Y es de ese grupo de jugadores que saben el club que está, que lo defiende, o sea, que, por decirlo de una manera, que siente la camiseta. Porque él ha crecido también como futbolista dentro de las filas de Lucan, y ahí quería añadir también la figura de Tecchio, que sí que es verdad que él tiene a lo mejor menos proyección ofensiva que Góngora, pero que creo que también ha estado correcto en su labor, aunque está claro que el salto de categoría se nota, porque los jugadores del Córdoba son más fuertes físicamente, son mejores técnicamente que a los que él se enfrentó el año pasado, pero aún así yo creo que ha estado correcto. La única duda con Góngora que yo creo que podíamos tener era la faceta defensiva, pero se ha quedado demostrado hoy que no ha tenido ningún error grave, ni le han ganado a la espalda. Y más allá de eso, ha cumplido. Si quieres reforzar un poco esa faceta defensiva, porque bueno, el entrenador puede entender que quizás le viene un poco corto, a lo mejor para visitar a un Real Zaragoza. Yo creo que Góngora es de esos futbolistas que tienen que jugar prácticamente de lo que sea, solamente por el golpeo que tiene. Podía haber puesto al Albizu de lateral izquierdo y a Góngora un poquito más adelantado, que incluso puede poner buenos centros para llegar al área. Yo creo que Góngora tiene que estar sobre el campo solamente por la pegada que tiene, por el dominio que tiene de balón parado. Una falta, un córner, te puede decidir un partido. Está sonando en las últimas horas la posibilidad de que llegue a Lucan David Morillas, lateral zurdo de... Con esto abrimos el capítulo. No, lo digo porque de estamos hablando de Góngora. Sí. Creo que es pertinente hablar de la posible incorporación de David Morillas, jugador que en el Huesca en los 2 últimos años, en las 2 últimas temporadas, lo ha jugado prácticamente todo. Hace 2 años subió con el Huesca a segunda división siendo titular indiscutible, creo que jugó 38 partidos como titular. El año pasado en segunda división creo que jugó 27-28, estoy hablando de cabeza. Quiere irse del Huesca porque quiere jugar, quiere seguir siendo titular indiscutible, y suena para el UCAM. No sé cuál es la naturaleza del fichaje, supongo que cumplimentar la banda izquierda, pero va a tener ahí un problema Salmerón, porque va a tener 2 jugadores que apuntan a titulares, no sé cuál es... ¿Pero eso es un problema? No, pero... Es que pregunto, porque si tú quieres tener una plantilla competitiva tienes que tener 2 jugadores por puesto, por lo menos lo que siempre se ha dicho. Sí que es verdad que siempre hay uno más titular que el otro, pero un jugador de campo, 42 jornadas, más la Copa del Rey, que no sé hasta dónde llegará el UCAM, yo creo que tienes que tener cuantos más jugadores competitivos por puesto, mejor. Y en este caso, si finalmente ese jugador que comentáis termina llegando y es igual de bueno que Góngora, incluso algo mejor, pues será bueno, al final tiene que ser bueno para el equipo, creo yo. Es diferente, evidentemente Morillas es muy diferente. Muy defensivo, mucho más defensivo que Góngora, ¿no? Por eso lo estamos hablando, lo digo en ese sentido. A lo mejor te sirve para otros partidos Morillas y para otros te sirve Góngora. Lo que hablamos, si a lo mejor siempre está Morillas, a lo mejor en Zaragoza juega Morillas. Lo que dice Otón, Moñino, es que hay determinados puestos que puedes tener más variantes, pero el puesto de lateral no es un puesto que estés cambiando todos los domingos, no es una cosa... Tener 2 laterales zurdos tan natos, o sea, tan laterales zurdos, porque el año pasado, por ejemplo, tenía a Paul Hueso y a Góngora, pero Paul Hueso jugó de central ¿cuántos partidos? Un montón, unos cuantos. La mayoría. Casi todos. Al final, Góngora era titular indiscutible y a Paul Hueso lo utiliza de central, siendo un lateral izquierdo. De hecho, que al final se tiene que ir del equipo. Paul Hueso se tiene que ir del equipo para jugar. Prescinde de Iván Pérez de Navidad, que era el lateral derecho sustituto de Tecchio, porque al final tampoco va a jugar casi nada, ¿no? Pero bueno, es cierto que la amplitud de fichas te da para la posibilidad de tener casi 2 jugadores por puesto. Entonces, igual que le ha venido Juan de, si el equipo va a jugar con el esquema que ha jugado hoy, pues te hacen falta jugadores en el centro del campo, porque hoy no estaba Mora, Juan de, pero piensa que va a haber bajas, que son jugadores que van a ser amonestados, sobre todo Kitoko, Ibasa o Remón, por el puesto que ocupen, y va a haber que cambiar, eso está claro. El miércoles se cierra el mercado, el 31 de agosto, ha llegado un centrocampista ya, comenta José que las opciones de que llegue un lateral izquierdo también son bastante importantes, y falta un delantero, que también te leíamos esta semana en la Verdad, el nombre de Geijo, ex del Granada, del Udinese, Liga Italiana, no sé 34 años creo que tiene, de memoria hablo. No sé lo que ha hecho en los últimos años, a mí me parecía que era un delantero con mucha llegada, con mucho gol, creo que con un poquito más de inventiva. Hablábamos que Natalio era un jugador que no
sabe fabricarse los goles, sino que lo que sabe es rematar a portería. No sé, Joaquín, lo que nos puede decir de Geijo, pero creo que es un jugador que hace algo más, ¿no? Es capaz de acabar, pero no sé en los últimos años. Sí, no sé en lo de los últimos años, ¿no? El Geijo de antes sí, se hace Carlos así con la cabeza, claro. Según que Alexander. Primera división, segunda Claro, división. según que Alexander Geijo no te encuentres. Hay un Geijo que ya entra en la órbita un poco del circuito, no sé llamarlo circuito Pina o circuito Pozzo, sí. y acaba moviéndose ahí un poquito en Inglaterra, en Italia, y se le pierde más la pinta de la competitividad del Geijo que veíamos en España a un nivel altísimo. Sobre todo 2 años en el Granada, ¿no? Que los Su dos mejor mejores años en el Mallorca. En el Granada hizo 26 goles en 38 partidos. De ahí sale al Watford, Luego Joaquín, vuelve ahí a Mallorca Inglaterra. y ahora ya Brescia, Venecia. Bueno, pues hombre, Brescia no es un sitio, pero al final Brescia en los últimos años en Serie B ha luchado por no bajar de categoría. Yo creo que la segunda división española está por encima de la Serie B italiana, creo no, seguro. Pero Geijo evidentemente es un hombre experto, creo que es un delantero que no tiene de ese perfil, un delantero que sí puede jugar solo, que te la puede bajar, que evidentemente tiene gol, que te puede meter un gol de cabeza en una jugada aislada, cosa que hoy con Natalio lo tiene más difícil, ¿no? Pero bueno, cosas aparte de rematar. 33 años, por eso te digo que depende un poquito del estado en el que De esté. cómo llegue. El Geijo bueno es un jugador de primera división. Hombre, yo tengo 37 y estoy bien. Por tanto, si este hombre tiene 33 y es futbolista, digo yo que llegará bien. La temporada pasada firmó 36 partidos con el Brescia, o sea que ha estado jugando, hizo 11 goles, no es un jugador que venga de está jugar claro, 6 está claro. partidos, o sea que en activo, con lo que significa la palabra activo, está. Sí, A ver pero que cómo no, llega. luego en Italia no ha ido hacia arriba. Es lo que, o sea, que Sí. no, que al final Pero a lo ese- mejor su techo fue en el Granada. Si cuando uno dice que ya tiene 33 años, yo he gastado la broma, pero insisto, está claro. ficha en segunda división, tampoco ha fichado ahora mismo en el Granada en primera. Claro. O sea, si ficha No, en segunda. En la segunda división, en uno de los equipos seguramente que el presupuesto más bajo tiene, porque es uno de los equipos que menos dinero recibe de la liga, uno de los equipos con menos abonados y uno de los equipos más modestos en ese sentido. Al final tampoco lo está firmando un equipo que posee un presupuesto bestial. ¿No? Me refiero que... Veremos, Porque- esta porque semana es un si aterriza Geijo y si no, o que juegue o Mourinho, quién si está aterriza. bien. No, pero Sí. no, yo estoy bien y tú lo sabes para hacer elística en el Lugan Sport Center y poco más. Pero yo creo que lo que decía Joaquín, y yo en ese sentido también estoy de acuerdo, es que es un jugador que va a aportar. O sea, es un jugador que aportaría en este UCAN, tal y como está configurada la plantilla, y que sería interesante porque al final lo que va haciendo falta es pegada. Y yo creo que con este jugador habría pegada. Para cerrar, Javi, con el tema de fichajes y también con la última hora de información de la Universidad Católica, ¿qué firmarías tú? Ya hemos comentado la llegada de Juan, de centrocampista, lateral izquierdo, delantero. Pues mira, si no se firmara nada, ¿vale? Imagínate, de aquí al cierre de 31. fichajes, yo creo que este equipo, el que ahora mismo tiene Lucan, salvaría la categoría. Lo creo sinceramente. Y si ese es el objetivo, pues tampoco me mataría por fichar por fichar. Luego hay un mercado de invierno también, entonces no me volvería loco. Pero desde luego, lo que venimos comentando es que si hay otro 9, un 9, le hace falta al equipo. Entonces si yo tuviera la posibilidad de tener un jugador que te vaya a meter goles, que sea lo que se le pueda aportar, o el que lo mete, o el que da el último pase, una de dos. Vamos a hacer que se moje un poquillo más. ¿Y Pallarés qué hacemos con él? No, hombre, pero si es que lo estamos diciendo. No, tampoco soy director deportivo de... No, pero lo estaban diciendo. Va a hacer alguna difícil. No, pero lo estamos diciendo, la plantilla es larga y la plantilla tiene que ser larga. Yo creo que Pallarés va a tener su momento de saltar al campo y tener su oportunidad, siempre y cuando no se vaya. Pero yo va a creo depender que, de- es que son Joaquín, 42 jornadas. ¿Qué firmarías No. tú para ir terminando? Yo firmaría gol, pero claro, eso es difícil. Firmaría eso, un delantero, el no. gol es lo más caro. Lo digo porque en 180 minutos has hecho 2 goles, uno de penalti y otro de córner directo. Y tampoco es que hayas creado... No es que Natalia haya tenido 4 y las haya tirado fuera, o sea que creo que algo arriba puede ser un Geijo, no te digo que no, un jugador un poco diferente a lo que tienes. José, ¿qué hacemos con Pallarés? Yo tampoco soy Pedro Reverte con Pallarés, obviamente no lo sé. Dependerá de lo que él quiera jugar y de lo que él esté dispuesto a aportar, sabiendo que va a ser un jugador que va a ser el cuarto delantero. O sea, Pues damos por hecho que va a llegar un delantero, sí o sí. yo creo que sí. Yo creo Vale, que al final lo que quería firmar... Además de delantero. Yo creo que se quede Pallarés depende de lo que él esté dispuesto a sufrir por jugar o lo que después de venir de ser importante en el ascenso del equipo. Y yo creo que más que un delantero, hombre, depende mucho si Salmerón va a jugar con un delantero o con 2, pero me falta ese punto de imaginación arriba, o sea, esa media punta que sea capaz de dar un pase de gol, ese jugador que cuando le recupere el Lucan en el centro del campo sea capaz de inventar algo. Creo que el Lucan con Jona tiene gol, con Pallarés tiene gol, creo que Beremilla es un jugador que hace gol, que el año pasado hizo muchos goles en Segunda División B, que Natalio
es un jugador de 6-7 goles, pero lo que me da la sensación es que le falta es un poquito de último pase. Carlos, pon el cierre. Sí, yo firmo debajo de lo que han comentado ellos. Yo creo que le falta ese generador, quizás, ese generador que ya sea siendo un 9 que se fabrique las ocasiones o que pueda aprovechar la más mínima que tenga, o un futbolista que realmente pueda dar ese último pase o pueda tener esa visión, ¿no? Para en los últimos metros generar un poquito más de lo que ha generado Stukan, que ocasiones claras en estos 180 minutos que ha jugado en segunda división, pues claras no ha tenido más allá de los 2 goles a balón parado. Bueno, próximo partido de la Universidad Católica, el viernes ha jugado un lunes, ha jugado un domingo, la próxima semana le toca el viernes a las 8 frente al Sevilla Atlético, frente a otro recién ascendido. Aquí sí que lleva 2 partidos. Podemos decir que son partidos de la Liga. Dos empates, pero 2 partidos que iba ganando. El del otro día escandaloso. 3-0. 2 goles en el tiempo de descuento. Le meten 2 goles en el 90 y el 90 y tantos con el Girona y este ha sido en Tenerife, ¿no? 0-1 y luego empató el Choco Lozano. O sea, ha empatado 2 partidos que iba ganando, ¿no? A ver cómo le afecta, y ha vuelto a marcar Cotán, mi jugador fetiche la temporada pasada con Borja Lasso, ¿eh? Mira, José, nos dice Francisco Hernández en Twitter que el diario Sport Huesca confirma el fichaje de Morillas. Bueno, pues el diario Sport Huesca, de momento el club no ha hecho nada oficial. Morillas esta semana estaba en actitud que ya quería salir del equipo, lo que pasa es que el Huesca no había fichado un lateral zurdo para relevarlo y bueno, me parece que la situación, que el fichaje está bastante avanzado. Bueno, insisto en que el miércoles 31 de agosto termina el plazo para fichar, por lo que en caso de hacerlo, imagino el lunes, martes o miércoles lo anunciará el club, tanto el fichaje de Morillas como la posible llegada de Alex Geijo. Dejamos la segunda división, hablamos ahora de la segunda división B. Vemos primero los resultados, también de la segunda jornada de la categoría de bronce del fútbol español. Vamos a ver lo que han hecho el Jumilla, por ejemplo, uno de los murcianos, que ganaba 2-0 al Extremadura, el Linense le ganaba 3-1 al Sanluqueño, el Córdoba perdía 1-2 con el Cartagena, el Recreativo empataba 0 con el Jaén, el Villanovense le ganaba 1-0 al Real Murcia, la Roda empataba 1 con el Melilla, el Ejido 2012 perdía en casa 0-3 con el Granada B, el Mérida le remontaba un 0-2 al Lorca para terminar empatando a 2. El Mancharreal le ganaba 2-1 al San Fernando y el Linares Marbella, que se está disputando desde las 10 menos cuarto de la noche. Empezamos por el Real Murcia, empezamos por el partido del conjunto de Paco García. Carlos me hace así. Carlos me hace así. ¿No me ponéis la clasificación? Esta semana no me ponéis la clasificación esta semana. No podemos ponerla. Está en realizaciones, que no se ponga la clasificación. ¿Dónde está el grafismo? ¿Dónde está la clasificación? Vosotros seguís rajando que os están esperando fuera. Ya verás tú cuando salgáis. ¿Dónde está? Me había preparado el dato. Pero ¿qué ganas tienes de ver la clasificación? ¿Desde cuándo no era el Cartagena líder de segunda división? De momento el Marbella está empatando el Linares al descanso, con lo cual ahora mismo el Cartagena es líder en solitario del grupo cuarto, cosa que no hacía desde el 17 de noviembre de 2013, que le ganó 1-0 en casa a la Roda, dirigida por Monteagudo y en la que jugaba Arturo. Ahí se coloca ese equipo, el equipo de TVN se coloca líder, un liderato que perdió una semana después perdiendo frente al Cacereño 2-0 y que desde entonces no lo ha vuelto a oler. Carlos, y este fin de semana se ha vuelto a colocar quiere que líder. ponga la clasificación antes que el Marbella marque, ya no sabía. Claro, ya no lo puedo decir. Se había preparado sus deberes, claro, tenía ganas de decir lo que había trabajado antes de entrar. Ahora sí, con el permiso de Carlos, vamos a hablar del Real Murcia, del partido frente al Villanovense y de la primera derrota del equipo de Paco García esta temporada. Venía a dejar buenas sensaciones en el partido de debut en casa en la Nueva Condomina, ganándole por 2-0 al Mérida, pero esto es muy largo y es muy complicado y en cualquier campo te pueden pintar la cara, sobre todo si vemos un terreno, si vemos un terreno de juego como van a ver el año pasado ese campo en muy mal estado. Se le dio muy bien a todos los equipos de la región, a los que fueron al principio como la Hoya, que ganó allí en la jornada 1 o 2 de la Liga, a los que fueron después como el Murcia de Germán y luego el Cartagena, que fue de los últimos que fue. Pero bueno, el Romero Cuerda no presentaba evidentemente su mejor aspecto. Terreno de juego, por llamarlo de alguna manera. Tras haber ganado en casa sin recibir, el único cambio en el 11, Otón es un defensa. Sí. Se cae sorprendentemente Jaume Sobregrau y entra Fran Morante. Digo sorprendente porque creo que Jaume
es uno de los teóricos titulares, ¿no? de este equipo, ¿no? Por cierto, estaba hoy en la Sí, Condomina estaba hoy en la viendo el Condomina. fútbol Yo creo como que otros muchos jugadores. ahora vamos a comentar el partido, pero yo ahora hablaremos de la disposición táctica del Murcia, que yo creo que ahí se equivoca Paco García. Esta es la primera en la que Carlitos Sí. le acaba ganando. Saca Morante, por cierto. Sí, le acaba ganando la espalda a Pumar, buscando arriba a Carlos Fernández, que ha vuelto. Después de un muy buen año en el Villanovense, se fue a Logroño, ¿no? Sí. Con Peramilla, y ahora ha vuelto a Villanueva de la Serena. Partido complicado el de Pumare por su banda, por la banda izquierda del Real Murcia. La verdad es que el Villanovense encontró bastantes facilidades para llegar a la portería de Diego Villanovense, Rivas. Al final el Jugadores- Villanovense, sus armas fueron los dos laterales, ¿no? Los dos extremos. Yo creo que destrozaron a Pumar y a José Ruiz, se fueron constantemente de ambos, sobre todo de Pumar, aunque el gol llega por la banda de José Ruiz, y yo creo que ese fue el plan del Villanovense, ¿no? Balón directo, partido muy físico en el centro del campo y sobre todo atacar los dos, por los dos extremos, que fue donde verdaderamente consiguió el gol. Seguramente en el primer partido Saura fue de lo mejor, si no el mejor del Real Murcia, y con este terreno de juego, con esas condiciones, apareció muy poquito el jugador murciano. Este es el primer gol del partido. Esa llegada por banda Sí, se va Mustafa derecha del Real Murcia, el centro y el remate de Carlitos que entraba desde atrás. Me ha recordado mucho, no tiene nada que ver, ¿no? Pero un gol del año pasado en la primera jornada de Liga en Marbella, ¿no? Que llegue el banda izquierda, Habíamos repetido que no hay fuera de juego. y marque el banda derecha, ¿no? Pues lleva la banda izquierda, que es Mustafa Mann, y acaba marcando el banda derecha, que es Carlos Andújar, ¿no? Pues el tanto del Villanovense, que se ponía por delante, Y a partir- un buen equipo el Villanovense también. Sí, no, hombre, es, esa- no es cosa solo del terreno de juego. Jesús Rubio fue titular, los laterales son Iván Pérez, que no jugó en Ucán, y Candelas, que no jugó en el Cartagena, pero hablamos de... Cabezazo de Adrián Cruz, seguramente Sí. la mejor ocasión del Real Murcia en la primera parte, pero es que al final el Real Murcia, que sí que tiene un juego de toque y que se caracteriza precisamente por eso, como llegó fue a balón parado. Y luego con gente muy experta, ¿no? Porque, por ejemplo, Curro, te iba a decir, Curro ya Otra mucho... llegada más, Curro hasta jugó, la línea de fondo y poniendo el centro. Curro jugó en el Cartagena con Mariano Sánchez, o sea, que tiene ya unos cuantos años. Y un equipo muy incómodo, Villanovense. Siempre muy difícil. El Tiene año a pasado Juanjo, se dio bien, pero Tiene a Juanjo también. me parece un equipo Juanjo incómodo y delantero que sabe lo que del Cádiz, ¿no? quiere. Juanjo Una delantero vez del Mazarrón. más le ganaba en ese mano a mano a Pumar, ponía el centro y no entraba nadie. Un balón de esos que se pasea por casi la línea de gol sin encontrar ningún remate. Hay buen centro de Pumar. Pumar y el remate de Ramos, ¿no? Que había salido, creo que es de Ramos, ¿no? Que había salido en la segunda parte, ¿no? Titi también fue de lo mejor en el Real Murcia. Creo que a Ramos, perdona, creo que a Ramos le hubiera dado tiempo de parar el balón con el pecho y hacer cualquier otra cosa, ¿no? Estaba muy solo. Creo que era Ramos, ¿no? El jugador que remata ahí del Real Murcia. Bueno, al final, en la segunda parte estuvo mejor el Murcia. Lo dijo Paco García también en la rueda de prensa, pero creo que no supo cómo llegar, ¿no? Con peligro. Una nueva llegada del conjunto grana y creo que era Roberto Alarcón el que no llegaba a ese balón en largo, buscando la espalda de la defensa del Villanovense. Y bueno, el conjunto extremeño, que ordenadito, arropadito atrás, pues se llevaba los 3 puntos con ese único tanto de Carlitos en el 23 de partido. Hablamos al principio, yo creo que Paco García, si pudiera volver a jugar este partido otra vez, yo creo que no sacaría el mismo 11 titular, en el sentido que sabía que iba a un campo que estaba muy mal. Ahí, perdona, José, vemos Sí. a los aficionados del Real Murcia que una vez más se desplazaron muchos kilómetros de viaje para estar con su equipo, y siempre, bueno, desde aquí lo aplaudimos, que las El último aficiones era- viajen el último con era Nacho sus Pérez, equipos. Era Nacho Pérez, estaba yo ahí con la duda, lo he mirado el 18. El remate de cabeza. No, la última última que jugada de balón en llega largo. Nacho Pérez, porque entra Cuero, entra Ramos, como dice Otón, y entra Nacho, que son los 3 cambios que hace el equipo en la segunda parte para cambiar un poquito la situación, ¿no? Lo que hablamos, yo creo que si Paco García pudiera hacer otra vez el 11, haría otra cosa diferente, porque es que al final los condicionantes del partido eran muy especiales. El terreno de juego en malísimas condiciones. Paco García lo pudo ver perfectamente durante la semana. Nosotros, en La Verdad, publicamos fotos del terreno de juego, estaba completamente levantado. Hay que decir que el año pasado, con la visita del Barcelona en la Copa del Rey, el campo se arregló por completo el césped. Lo que pasa es que este verano una plaga se lo ha cargado y el campo está impracticable, ¿no? Pero saca efectivamente el mismo 11, o prácticamente el mismo 11 que en la nueva Condomina la semana pasada, y era un 11 con un centro del campo para tocar el balón, ¿no? Con la figura incluso de Javi Saura, que claro, es que al final es difícil sentar al mejor jugador de la semana anterior, pero quizás si Paco García pudiera hacer otra vez el 11, metería un centro del campo mucho más físico, independientemente que a lo mejor
no tocaría sobre Grau, o sí lo tocaría, eso ya lo podemos discutir después, pero seguro que el centro del campo sería otro tipo de centro del campo diferente, ¿no? Incluso a lo mejor hubiera sacado Wilson Cuero de primeras, porque Borjas es un delantero más para tocar por abajo, para combinar, asociarte, algo que el Real Murcia ayer era imposible que hiciera. Ole por Paco García, que intentó ser fiel, imponer su estilo en el campo del villanovense, pero es que no era la noche para imponer su estilo. El año pasado, como ha dicho Joaquín, el Murcia ganó, pero el Murcia ganó con un balón directo, con un remate, una jugada de gol. O sea, al final, los equipos que ganan allí, ganan así, y creo que cuando Paco García se dio cuenta, en el descanso metió a Wilson Cuero, intentó cambiar el equipo por completo en ese sentido, hacerlo más físico. El villanovense ya iba por delante y ya estaba metido atrás y era imposible, ¿no? Cambiar el rumbo del partido, pero me da la sensación de que el Murcia le erró el planteamiento inicial a la hora de jugar ese partido. Teniendo razón, que la tiene, que el terreno de juego estaba impracticable, pero muchas veces también hablar a posteriori es muy sencillo. Me refiero que seguramente, si a lo mejor Paco García pierde el partido cambiando su idea de juego, eso podríamos decir es que no ha sido fiel a su idea, es que se ha dejado condicionar por el juego del rival. En cualquier caso, lo que demostró Paco García, lo dices tú, va a morir con su idea de tener un equipo que siempre lleve el control y la posesión. No murió con la idea porque en el descanso hizo los cambios. Sobre la marcha, pero me refiero de inicio, José. El 10 del Villanovense es Jesús Rubio. No, es decir, que Jesús Rubio también estaría el campo mal para Jesús Rubio. Y Curro, que es el futbolista que habla, que juega en el Cartagena, es un jugador elegante, no es un jugador marrullero, no es un jugador stopper ni nada de eso, o sea, es un buen futbolista. O sea, el Villanovense tampoco tenía dos tarugos ahí en el centro del campo, tenía gente que le gusta jugar al fútbol, lo que pasa es que bueno, que pueda estar más o menos aclimatado al campo. Yo creo que al final lo que hablábamos la semana pasada de la juventud de este equipo, un equipo con el que hay que tener, yo creo, sobre todo paciencia, es la paciencia que te vaya a dar o no la categoría. Yo creo que es un equipo joven en el que hay que confiar, y Paco confía en sus ideas y va a ir con ellas a muerte, y va el domingo que viene o el miércoles en Copa a intentar volver a jugar al fútbol, y al final yo creo que jugando al fútbol tienen más que ganar que perder, pero hay que saber también aclimatarse un poquito a la categoría. Yo creo que al final, no sé dónde va a estar el villanovense, pero primer viaje, no venirte vacío, pues te quedas un poquito con la sensación con lo bien que había estado el equipo el domingo anterior. Pero yo estaría más preocupado, acabamos de ver el resumen, si solo hubiéramos visto ocasiones del villanovense, ni un acercamiento del Murcia, entonces sí podríamos estar diciendo ya aquí pasa algo, pero hemos visto más o menos las mismas ocasiones para otros equipos y ocasiones muy claras del Murcia para haber sacado algo positivo de este partido. Entonces, por eso yo no estoy tan preocupado. Creo que se hicieron las cosas razonablemente bien y que el Real Murcia pudo haber sacado algo positivo. Luego el fútbol te da y te quita al mismo tiempo. Puede haber una ocasión en la que ellos marquen como sucedió y otra en la que tú la tengas igual de clara y que no marques. En el próximo partido, el de Copa o ya sea el de Liga, pues seguramente pasen las cosas al revés. Porque el Real Murcia tiene casi un maratón. Ha habido debate. Tiene que jugar en el Palmar, pero no en el Palmar de aquí de la Risaca. Tiene partido de Copa del Rey, luego tendrá partido de Liga y como esperemos y deseemos pase la Copa del Rey, luego volverá a jugar la semana que viene cuando también entrará en juego el UCAN. Había un debate en las redes sociales que yo he impulsado, que comentaban si la Copa le interesa al Murcia disputarla, o sea, es decir, estar en esa disputa. No, es que digo que ha habido debate porque hay gente que cree que no, que al Murcia si le eliminan en esta ronda tampoco pasa nada. Yo te digo una cosa, te salva la temporada, Javi. Hace otros años... Que quien diga eso no tiene ni idea de lo que está pasando dentro del Murcia. A ver, escuchadme un momento. Se dice porque se piensa también en que lo primero es la Liga, que si no subes no salvas económicamente al club, pero es que yo pienso que es lo que yo creo que piensa la mayoría, y yo estoy de acuerdo en que interesa pasar las dos rondas de Copa, creo que son dos, perdón. Dos tienes ya sorteados. Correcto, a la tercera, para que te toque ese equipo de Champions y que te toque la lotería. Si es que la lotería solo te toca si la juegas, entonces el Murcia tiene que ir por lo civil o por lo criminal pasar esas rondas, porque tú lo habéis dicho bien, el año de Iñaki Alonso cuando vino el Madrid, ese año solo con la taquilla de ese día se salvó la temporada. En Cartagena, el año que le tocó jugar contra el Barcelona, también se salvó la temporada. A cualquier segunda vez le interesa llegar a esa ronda. Siendo el Murcia, o mejor, podría entender el argumento de los que piensan que no. Pero es que el Murcia necesita dinero hasta para pagar la luz. Y aun siendo hace falta. Un club saneado, Javi, una taquilla de esas características, a nadie le... Estoy de acuerdo. O sea que... Estoy intentando dar voz, o sea, no la paguéis conmigo, a los que piensan que al Murcia la Copa le da igual, que lo que necesita es subir y que no se tiene que distraer en otras cosas, porque también sabéis que hay un desgaste físico y que además esas 2 semanas de ese cruce de Copa, por ejemplo, el Villanovense le tocó el Barcelona el año pasado, en Copa, no sé si os acordáis. En ese periodo
no ganó ni un partido. Y entonces es verdad que también afecta un poco el hecho de jugar la Copa. Ahora, si yo tuviera que decidir, o sea, si yo tuviera que elegir o preferir, yo prefiero que el Murcia pase esas rondas de Copa y jugar la lotería de que te toque Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Sí, también preferirán los jugadores cobrar todas las mensualidades de aquí a final de temporada, porque si el equipo deja de cobrar en la tercera mensualidad, seguramente si pasan esas rondas tendrán más posibilidades. Dos debates. Por mucho que hablemos aquí futbolísticamente, Javi Segura sí, Javi Segura no, Fran Morante no, sobre el sí, lo que queramos, la situación económica del Murcia es muy peligrosa. La situación económica del Murcia es muy peligrosa. Antes del 8 de septiembre tiene que aprobar un reconvenio de acreedores del cual depende seguramente su viabilidad futura. Si no, a partir del día 8 de septiembre va a haber 200 acreedores que cualquiera de ellos va a poder pedir la liquidación del club. Con lo cual, imagínate si es peligrosa. Y no solo eso. El dinero recaudado en la campaña abono y con la publicidad a los palcos se ha destinado a pagar ciertos púas de la temporada pasada y ciertas cosas que tenía que pagar el club. El Real Murcia necesita dinero sí o sí. Claro. O sea, y los consejeros piensan que la Copa es la principal tabla de salvación del club. O sea, fíjate lo que estamos hablando. Que una competición en la que tienes que pasar 3 rondas para que te toque un Madrid o un Barça, un Atleti, que también te puede tocar un Villarreal, es clave para el futuro económico del Murcia. Si no pasa, obviamente habrá que meterse en la liga, buscar dinero por otro sitio, las empresas murcianas, pero la situación económica del club no te permite dejar a un lado una competición como la Copa del Rey. Tienes que ir, seguramente preferirán los consejeros que pierdan los 4 próximos partidos de liga y que llegue a la tercera ronda de la Copa. Pues te aseguro, eso te lo aseguro yo ahora mismo. Te aseguro que hay gente que defiende que si eliminan a Murcia en la Copa esta semana no pasa nada. Y hay gente que no... Yo no estoy de acuerdo con esa razón, pero quería traer esa opinión también aquí a la mesa. Pero es que hay gente que no tiene la noción, o sea, no tiene noción de lo fastidiado que está el Murcia. O sea, hay gente que no tiene noción de lo verdaderamente complicado que está el futuro del Murcia. No tiene. Lo crítica que es la semana. No tiene. Sinceramente, creo que es mucho más importante el partido del miércoles en Sanlúcar mucho más. que el del Villanueva. O sea, porque al final la Liga, mucha gente dirá, bueno, puedes ir primero hasta la jornada 33, 34 y no te vale para nada. O sea, la Liga tiene mucho tiempo para reaccionar, pero creo que el partido de Sanlúcar es muy, muy importante, porque al Perte no te ha tocado, sí te ha tocado un desplazamiento, pero no te ha tocado un rival, un recién ascendido, igual que para el Lorca el partido contra el Lorca Deportiva, o igual que para Cartagena, que es el que gane el Andorra Hércules, ¿no? O sea, ahora mismo la Copa como está es un bombón para 7, 8 equipos de segunda B, luego un gran bombazo para 3. Son 3 rondas, tienes un partido, creo que el Murcia tiene 22 jugadores en plantilla, quiere decir que si el miércoles juega París Adot, o juega Jaume Sobregrau, o juega Armando, o juega Wilson Cuero, no han jugado de titulares, te he nombrado 4 futbolistas que no han jugado de titulares este sábado y juegan miércoles. Han nombrado a 4, pero me quedo con uno, con Armando. ¿Qué me dices? Porque ha habido una semana con polémica en cuanto al jugador del Real Murcia se refiere. Leíamos, ¿qué día era, José, en La Verdad? Pues martes o miércoles. El martes o miércoles, sí. Bueno, según una información que publicabas tú, que... Explícalo tú, porque al final eres el protagonista. Yo publico una información en la cual digo que Armando pues estaba un poco mosca con la situación suya en el club, porque era un jugador que estaba llamado a ser importante y que estaba contando muy poco, y que él estaba un poco mosqueado, y que después del partido del pasado domingo, bueno, él comenta a varias personas que estaba bastante fastidiado, que bueno, hay cosas raras, que ve cosas raras en el club respecto a él, y que bueno, también tengo yo la información por otro sitio de que el primer planteamiento de Paco García era no contar con Armando, no era un jugador de su predilecto para él, ¿no? Entonces esa básicamente es mi información, y que él en un momento determinado él no ha querido irse del Murcia en ningún momento, pero que obviamente si se tenía que ir al del Murcia prefería irse a un sitio cercano. Yo estaba hablando con Armando esta semana, él me ha dicho que no, que el Murcia nunca le ha dicho que tenga que salir, que él está trabajando, que el director deportivo le dijo que le iban a fichar 4 jugadores en su puesto para que él no se durmiera, y ese tipo de cosas. Yo me sigo reafirmando en mi información de que Armando estaba cabreado de la semana pasada y que esta mosca este verano porque él ha firmado a 4 jugadores para jugar en su puesto, que encima de todo le han quitado la capitanía, y que ya no se siente protegido como se sentía antes por Óscar Sánchez y por Aira, que fueron los principales valedores de Armando. Esa es la información. Él dice lo contrario, yo lo respeto. O sea, la si él dice lo contrario, la respuesta del club fue, si esto fue martes, pues martes estaba previsto que saliese Jaume Sobregrau en rueda de prensa, y bueno, aprovechando creo que la presentación de un nuevo patrocinador,
y con la presencia de Fernández Romo, del director deportivo. No, fue Armando, salió Armando, Fernando Romo. Por eso digo, cambiaron y al final no salió Sobregrau, salió Armando, aclarando 3 situaciones. Que el club no le había hecho el vacío. Te das cuenta cómo cambia Otón los esquemas, ¿no? de la semana. Que la capitanía del Real Murcia no se la quitan, sino que es Paco García el que me comenta que quiere personalmente que le perjudica más que beneficia. Armando dice que está de acuerdo, que él en principio no tiene ningún problema y que él va a seguir trabajando. Y luego el otro punto es la relación con Paco García, que en ningún momento le reprocha nada a Paco García. También en esta secuencia de acontecimientos, el viernes en rueda de prensa, Paco García da pues otra, no otra versión, es una versión muy parecida, pero bueno, en primera persona, diciendo que él cuenta con Armando, que lo ha querido siempre, que incluso cuando él entrenaba en el Mar Menor en tercera le interesó a Armando, pero sorprendentemente dijo que él no contaba con Armando como centrocampista de corte defensivo, sino como un centrocampista ofensivo con gol, como un mediapunta. Muchos pensaban que iba a jugar el sábado y no jugó ni un solo minuto, precisamente uno de los partidos que mejor le venía a Armando. Pero bueno, yo este tema tampoco quiero... Quiero centrarme en la figura del chaval. Había que sacarlo y ponerlo encima de la mesa porque se ha hablado mucho durante toda la semana. Digo otra cosa, Fernández Romo, cuando la verdad publicó que Arturo se iba a ir al Levante, creo que fue a mediados de julio, Fernández Romo dijo que no sabía nada de ese tema y que eso había sido un periódico que lo había publicado, cuando una semana y media después se fue. Cuando lo publica la verdad, el tema está casi hecho y el Murcia lo sabía perfectamente. Me refiero que al final, que alguien te diga, el Murcia tampoco quería a Wilson Cuero, ya ha firmado a Wilson Cuero, o sea, al final, bueno, hay ciertas cosas que la gente está en su papel de desmentirlas. Yo te digo, yo me quedo con la conversación de Armando. Armando me dice que no, bueno, yo lo respeto, pero yo tengo la información y confío en mi fuente de que Armando estaba cabreado después del partido y que ha comentado ciertas cosas que obviamente yo no puedo revelar mi fuente, pero que lo comenta. Pero él dice que no, yo no voy a hablar más del tema. ¿Cómo va ese partido Don Real Murcia? No. Vamos a hacer un repaso. Sí. Acertaste con lo de Cuero, 1-0. Con lo de Arturo, 2-0. No se trata de acertar o no se acerta. Se trata de que yo soy un periodista y todos los que estamos aquí lo somos, que estamos todos los días intentando trabajar para publicar noticias. No nos inventamos noticias, ni yo quiero inventarme nada. Yo lo único que intento es contar las cosas que pasan en el Real Murcia, que para eso la gente compra periódico y lo lee y está interesada en las cosas que pasan en el Real Murcia. Y en este caso insisto que el fichaje de Cuero ahí está, bueno, sí, y la salida de Arturo ahí está. O sea, que tampoco... mucho, y el de Fran Morante y el de Adrián Cruz, que también lo publicamos. Y la verdad, son muchos fichajes, pero vale, alguna vez falla o alguna vez... Es que vamos, una cosa, es que pasan muchas cosas en los clubes, de los cuales solo conocemos el 25 o el 20% de las cosas que pasan. Los clubes, hay muchos jugadores que los quieren. El Real Murcia quería al delantero que firmó en Lorca, lo estuvo queriendo todo el verano, lo estuvo esperando todo el verano. Que al final se lo lleva el Lorca, claro, pero bueno, lo ha querido el Murcia, son noticias que se publican y bueno, yo qué sé, a veces a los clubes no les interesa todo lo que se publica, pero es que pasan muchas cosas en el mundo del fútbol, que muchas no se saben. No. Es verdad que trasciende muy poquito de lo que suele suceder dentro de un club de fútbol a lo largo de toda la temporada. Yo le tengo mucho cariño a Armando, es un jugador que de la tierra, creo que es un buen chaval, es muy buen chaval. Sí. Y creo que además, si tirábamos de hemeroteca, el año pasado Don habló de Armando en un momento de la temporada en la que no estaba bien y al fin de semana siguiente a Ira le sentó, que estuvimos bromeando con eso de a quien señalaba a Otón acababa yendo al banquillo, pero luego vimos como central también se le alabó. Sí, o sea, pero luego vimos justo después de ese toque de atención entre comillas que sufrió de caerse la mejor versión de Armando. Conoció el otro día que el año pasado se cabreó con Aira y que él se peleó hasta volver a ser titular. La mejor versión de Armando, que como dices, yo creo que era un jugador al que el partido de ayer le hubiera venido muy bien. O sea, en lo teórico, ¿no? En todo caso, vamos a ver si Paco García cuenta con Armando, ¿no? De momento, este fin de semana no ha contado con él. Lo mismo está reservando para el partido del miércoles. Hombre, lo menos mal que el miércoles juegue. Bueno, ya está. Si ojalá Armando suba con el Murcia a segunda división y suba a primera y se retire en el Real Murcia. Si a mí me alegraría muchísimo. Yo le intento contar las cosas que pasan en el Real Murcia, pero la actualidad de un equipo no es siempre todo de color rosa. De rosa. Pasan cosas dentro de los equipos. Claro. Oye, y uno intenta contarlas y ya está. Y por ese trabajo, precisamente está sentado aquí. Si no, pues seguramente no estaría. Que al final, al César lo que es del César. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos para hablar del líder. ¿Sigue siendo líder, Carlos? No, acaba de marcar el Marbella el segundo. Has hecho bien. ¿Te das cuenta? Pero bueno, porque ha dejado de ser líder en solitario, pero a lo mejor a vuelta de pausa vuelve a ser líder en solitario. Nos quedamos con esa incertidumbre. Volvemos enseguida para hablar del Cartagena, del Lorca y también del Jumilla.